este espacio. Hemos estado un par de veces acá, pero este espacio nuevo no. Bien. Así que felicitaciones por el espacio, que la verdad ha quedado muy bonito. Sí, y felicitaciones al que invirtió, ¿no? Porque hay una gran inversión en este espacio que está maravilloso, que es nuestro canal de streaming, el 617, que vos ves en vivo ahora en las siestas mendocinas. Antonella, ¿cómo te va? Bienvenida. Bienvenida, muchas gracias Arrimate por la bien. invitación. Ahí está, ahí te escuchamos perfecto. Bueno, psicóloga deportiva. Así es, Joven psicóloga deportiva, porque te has recibido muy jovencita. me ha recibido joven. Bien. Bueno, Darío, quiero que empecemos por el primer paso, digo, de los corredores, en este caso, vos también tratás mucho con deportistas. En líneas generales, digo, ¿dónde empieza el concepto de la superación o la búsqueda de objetivos? ¿Cómo manejás ese vínculo con ellos? Y la verdad que es bastante complicado manejarlo. O sea, no todos, pero el 80-90% de las personas les cuesta manejarlo bastante, sobre todo en el mundo del running. Bien. El running es un deporte muy adictivo, Muy adictivo, sí, y señor. hay que saberlo llevar. Bien. Porque siempre le digo a los chicos que más allá que es un deporte hermoso, hay un circo detrás armado como para que sea adictivo, ¿sí? Sí. La entrega de kit, la medalla finisher, la remerita, los Sí, dorsales, sí. está todo armado, las fotos después de la carrera, es todo un circo armado Sí. para que se convierta adictivo. Y los vuelve monotemáticos. ¿verdad? Así es. En general, Sí, digo, sí. ¿no? Claro. Yo recuerdo haber participado. Vos sabés que yo también corro, pero mi ámbito es más el fútbol o el tenis. Son deportes, me gustan más los deportes de contacto, sobre todo. Pero he convivido y sigo conviviendo mucho con grupos de running. De hecho, organizo una carrera. Pero la realidad es que en algunos casos me pasó también mucho con los triatlonistas. A los asados. Decía, muchachos, 10 minutos. Monotemático el que quiera, pero después ya está, salgamos de ese lugar, rescatémonos. ¿No? Bueno, y creo que es otro de los puntos que se suma a lo que estás diciendo, ¿no? Sí, de hecho me pasa con un amigo, Francisco, me vino la anécdota a la cabeza, que estando en un asado, creo que era mi cumpleaños, y se levanta y me dice, me voy a parar un ratito porque no soporto más que hablen de running, dice así. Él no corre mucho, está más abocado a la montaña, pero... Mejor prueba que esa no sí. hay, concretamente. Antonella, yo tengo una experiencia que la he contado un par de veces, la voy a repetir así muy rápido. Debes tener esta anécdota de unos 6, 7 años por lo menos, si no más. Llegando, aparece Agustín Loser como uno de los voleibolistas de mayor protección que ha tenido Mendoza y Argentina en los últimos tiempos. De hecho, hoy capitán de selección. Agustín se va a jugar a Buenos Aires, entre ellos termina jugando en el famoso equipo de Tinelli. Bolívar. ¿Cómo? Bolívar, exactamente, en Bolívar. Y sale campeón. Jovencito se fue a Buenos Aires, estoy hablando de edades 14, 15 años, ¿no? Y hacer su carrera, es de Alvear. Además, con ese perfil de chicos más de departamentos, más de pueblo, ¿no? Y la realidad es que él, bueno, empieza ya su carrera a brillar y sale campeón. No, me pregunté por qué día lunes, eso fue un día sábado, un día lunes, en el programa, digo, lo vamos a llamar. Siempre había tenido la movilidad de atendernos muy bien. Lo llamo y nos atiende, ya campeón. Y nos cuenta que estaba llegando a casa, estaba llegando a su casa en Alvear, estaba nada, 400, 500 metros, iba caminando. Y le digo, ¿querés que hagamos la nota más tarde? No, hagámosla ahora. Y bueno, empieza a charlar. Y en un momento, entrando ya a su casa, le pregunto, ¿qué vas a hacer con tenés una medalla? Sí, le habían dado, creo, una medalla, una especie de premio. Y dice, no tengo dónde dejarlo, estoy en casa. Le digo, debería buscar un lugar, pues está bueno, el perfil que tenía ya era importante. Esas eran cosas, eran detalles. Acá viene el detalle más importante. Empezamos a hablar de todo lo que había vivido para llegar a ese momento y Agustín se larga a llorar. Ese llanto uno imaginaba que era de una emoción deportiva. No, ese llanto tenía que ver con una especie de descarga, es lo que yo interpreto después de haber vuelto a hablar con él al tiempo. Lo que él cuenta es que él dice que el mayor mérito de haber logrado lo que logró era de él, pero no por lo deportivo, sino por lo psicológico. Porque él dice que se dio cuenta de que de su cabeza no se ocupaba nadie,
Se ocupaban de su físico, de su rendimiento, de su exigencia, de su descanso, de su alimentación, pero de su cabeza no. Y él dice, y para construir lo que estaba viviendo y terminarlo bien, necesitaba estar bien de la cabeza. ¿Quién hizo la inversión en mi cabeza? Yo. Él contrató su primer psicólogo deportivo. Bueno, esto vale para poner en tema lo que vamos a empezar a hablar. Hoy el deportista, ¿se ocupa de su cabeza? La mayoría. Cada vez se están acercando mucho más al consultorio, a trabajar. Los clubes, los equipos cada vez están más abiertos a incorporar esta área. Y a medida que se va incorporando, se dan cuenta que es una parte fundamental para sostener el rendimiento deportivo. Una vez que tienen la experiencia trabajando en el área, se dan cuenta de lo fuerte que pueden ser muchas veces trabajando el autoconocimiento, diferentes puntos, y de ahí seguir creciendo el rendimiento, poniéndolo en el mismo lugar o el mismo nivel que lo físico, lo técnico, lo táctico, la parte de alimentación, el descanso, cada vez se va sumando más. Yo creo que ahí algo importante es que los deportistas de élite, los profesionales, empezaron a comunicarlo. Entonces, cuando lo empiezan a comunicar ellos, los demás podemos decir, si Dibu lo usó, si trabaja con psicólogo deportivo, ¿cómo yo no lo puedo hacer? Y se empieza a incorporar. Todavía estamos incorporándonos cada vez más, pero sí, es fundamental. Hoy trabajo en 2 equipos deportivos y en el consultorio, y cada vez va llegando mucho más la parte del trabajo. ¿Y en los equipos deportivos dónde? ¿Con quiénes? Trabajo con el Club Banco Mendoza en la parte de hockey, en el bloque B, hockey sobre césped, y trabajo también con hockey sobre césped en un club de San Juan que es Alfiles. Bien. ¿El deportista busca que lo escuchen o busca que lo orienten? Un poco de los dos. A veces algunos llegan más para que lo escuches y de ahí empezar el camino de orientarlo, y otros te piden directamente, no sé, me frustro, salgo todos los partidos llorando, ¿qué puedo hacer? Y bueno, ahí aparece esto. Y otros que a lo mejor tengo deportistas que ya, no sé, el 2020 estamos trabajando juntos, o sea que ya 6 años trabajando juntos, y muchos de ellos son de, bueno, Anton, necesito que me escuches. Porque ya saben, ellos me miran y me dicen, ya sé lo que me vas a decir, ya sé que, pero bueno, me dicen, necesito decírtelo a vos. Y viene la descarga. Y después trabajamos el plan de acción, cómo, bueno, todo esto que me influyó, que lo sentí de esta manera, cómo lo llevo después a cabo. Y bueno, ahí está, yo veo mucho el aprendizaje de ellos y cómo van aplicando las herramientas que trabajamos. Darío, ¿esta es la primera vez que lo aplicás en el grupo? A lo de psicología. Lo de la parte de la psicología. Sí, en realidad Anto me pasó un enlace, nos compartió un enlace previo a la MIM, así que yo se lo compartí en el grupo, varios se conectaron, otros no pudieron, pero sí, es como decía Antonella, es un camino que hay que empezar a ocuparse y a preocuparse, porque como te decía anteriormente, el running es complicado, por ahí nos cuesta llegar a los alumnos a hacerle entender ciertas cuestiones que no es por capricho del profe, que vos no quieras que corra esa distancia, sino que hay toda una explicación detrás, pero también tenemos que tener cuidado a ver de cómo decirlo para no ofenderlo, Claro. para decirle vos no estás preparado todavía para esta distancia, o plantearle por qué saltar los procesos, por qué no respetar la distancia. Es complicado, Claro. pero bueno, y creo que este es el camino para ir haciéndoselo entender. Y además se lo tenés que hacer entender a alguien que se hace cargo de todos los gastos que significan hacer su actividad. Paga para que lo entrenen, paga para competir. ¿No? Qué escenario complejo. Sí, muy complejo, muy Claro. complejo. Ahí estabas hablando recién de este jugador de vóley, y la semana pasada la Fundación River largó una campaña de salud mental, y él es uno de los testimonios, es de él, justamente, que se llama Una mirada cambia el juego, y es una campaña para preocuparse por la salud mental. Ah, mirá que lo voy a buscar eso. Así. Sí, Se llama Una mirada cambia el juego, algo Mirá, así. y nosotros lo tuvimos acá en primera persona, ¿no? Sí, sí. Tal cual, y fue una especie de desahogo, como decía esto. Él necesitaba también contarnos eso, ¿no? Creo que ahora hace mucho que no charlo con Agustín, vamos a ver si lo podemos enganchar dentro de prontito, porque le están yendo muy bien las cosas, acaba de salir campeón creo en Italia, está en un gran momento deportivo. Pensando, Darío, en esto de
de abrir la puerta para la parte psicológica, tu grupo, y estamos hablando de un tipo que a la vista tenés mucha ascendencia sobre el grupo, me imagino el que no la tiene, qué problema, porque vos tenés una ascendencia sobre el grupo importante, marcada, con mucho diálogo, con muchos corredores. ¿Cuántos tenés en total? Más de... Y unos 100 por lo menos, sí. Entre los dos Entre grupos. los dos grupos, sí, aproximadamente. Claro, una locura de gente. ¿Y cómo estás por encarar? A ver, ¿quién se ocupa más de esto, la mujer o el varón? No, yo creo que ambos. Por ahí las chicas como que no lo toman tan personal. O sea, no sé cómo explicarlo. Tal vez se me acerca un alumno y me dice, mirá, quiero correr tal distancia. Bien. Y vos le decís, mirá, no estás preparado todavía o te falta. Por ahí las chicas son cumplen más con los procesos que los varones. Bien, ¿Sí? bien. El varón le cuesta más cumplir con procesos. No sé si es por una cuestión de ego o por querer demostrar. Es difícil manejarlo, pero en ese aspecto no te voy a decir que no hay chicas que también saltan procesos, que corren 10 y a los 6 meses quieren correr 42, o llevan un año corriendo y ya quieren correr 42. También las hay, Sí. pero por ahí los varones es un poco más complicado de manejar. Antonella, hay muchas situaciones que tienen un efecto negativo sobre las conductas de los deportistas, ¿no? Porque son demasiado exigentes, bajo presión extrema. ¿Por dónde se empieza con un deportista así? Porque, a ver, una cosa es empezar con un chico que también ya empieza a tener frustraciones dentro de su experiencia deportiva, pero está buscando progreso sostenido, a encontrarte con un deportista ya hecho, que no se ocupó nunca de esto y que indudablemente tiene un montón de prejuicios. Sí, tal cual, Daniel. Generalmente lo que yo hago por ahí es empezar a buscar que trabajen en su autoconocimiento, la parte más importante, conocerse a ellos mismos. Es difícil, no todos los deportistas, así como la misma diferencia que hizo Darío, no todos los deportistas son iguales y no a todos les gusta empezar a indagar para adentro, la introspección. Claro. Entonces, en esa Sacar parte, cosas de la la verdad bolsa. que es difícil, pero cuando llegamos un camino recorrido, empezamos a dar cuenta de todos estos aspectos, por qué aparece la frustración, por qué el profe me dice, porque a veces llegan, el profe me dice que no puedo, que tengo que, bueno, a ver, veamos, ¿cuál es la realidad? Y no la expectativa, el ideal que vos querés, sino la realidad. Y ahí es donde se trabaja con los objetivos bien específicos, desafiantes, porque si ponemos algo fácil, uno se aburre en el proceso, pero si me pongo algo desafiante, pero realista, es más fácil el trabajo en esto. Pero bueno, un gran trabajo el autoconocimiento y por ahí tenemos deportistas que nos pasa que se habla del exceso de confianza, donde tengo todo solucionado, yo puedo, yo sé. Con eso es mucho más difícil llegar al autoconocimiento y que puedan reconocer que hay puntos débiles. Y el punto débil por ahí puede ser un pensamiento negativo, las frustraciones, el miedo al fracaso o la presión, el tener que demostrar qué tengo que hacer, qué tengo que cumplir. Me pasó con una deportista que corría la MIM, estuvo en la charla conmigo y yo a todos los que estuvieron en la charla por ahí les di la posibilidad unos 15 minutos el día sábado por si querían tocar algún tema que yo los pudiera ayudar para la carrera. Una deportista se acercó, lo hizo, trabajamos con ella y me dice, mira, Anto, me cuesta mucho anotarme en las competencias. Me encanta correr, lo intento, pero después a la hora de anotarme a competir, no, porque sé que me pongo muy nerviosa, me sale mal, no quiero, la paso mal. Bueno, y justamente lo que vimos de ella y lo que le hice entender fue como, bueno, pero ¿cuál es tu objetivo de correr? Y no, quiero ir y disfrutar la carrera, corría 21, quiero disfrutar la carrera. Bueno, entonces el objetivo tuyo es disfrutar la carrera, el proceso, no si llegas o no a la meta. Y si el tiempo, en cuánto llegaste. Porque si el deportista se empieza a estar mirando el reloj, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me llevo? No disfruta. Entonces, no, claro, en este caso del ejemplo, ¿no? Ella quería disfrutar, entonces me dice, ay, Anto, ¿cómo me sirvió correr el foco? Y claro, no solamente a veces decir, quiero disfrutar, ¿y cómo hago para hacerlo? ¿Cómo hago para estar presente en ese momento? ¿Cómo hago para alejarme de estos factores externos, para alejarme de esa presión y volverme a enfocar en lo que yo quiero? Es difícil, pero bueno, insisto que la mayor parte es autoconocimiento, conocerse. Creo que Darío lo hace más complejo esto de la actividad individual, me parece, ¿no? Sí.
Claramente, ¿no? Sí, totalmente. Como decía Anto, todas las personas son distintas, todos tienen un objetivo distinto, algunos por tiempo, otro por distancia, otro por marca, y al ser individual es mucho más complicado. Claro, sí, 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 con una presión sumamente adicional, ¿no? Claramente. ¿Hay algún vínculo, le encontraste el vínculo en esta experiencia también de las neurociencias y la psicología? Sí, por ahí en nuestra experiencia desde la neurociencia trabajamos más con deportes de conjunto. Si bien a los chicos los he invitado a la sala, por ahí lo aplicamos más a deportes de conjunto. Por ahí desde la neurociencia lo podríamos trabajar desde las emociones, del manejo de las emociones, pero la sala está más abocada a los deportes de conjunto, digamos, ¿no? En realidad está mal expresado, sino pues el tenis es un deporte individual, trabajamos con tenistas también, pero como que es más de toma de decisiones. El running como que es correr, tenés que tomar decisiones, saber tomar decisiones, pero Sí, sí, no sí. es tan complejo como el deporte de conjunto, no sé si me entendés. Sí, sí, claro, absolutamente, son mundos totalmente distintos. Es más, dentro de los mismos deportes de conjunto, los deportes con arqueros tienen un perfil, los deportes sin arqueros tienen otro perfil. Totalmente, Claro, sí. porque habla del Dibu, sí, pero el Dibu practica un deporte en el que puede ser figura hasta que le hacen un gol. ¿Ah? Este tipo es la figura del partido, le hacen un gol sobre el final, pierde 1-0 y de la figura del partido pasa a ser el odiado, ¿no? ¿Te van a ver arqueros? El arquero en general necesita ayuda psicológica. Actualmente tengo un arquero y he trabajado con varios arqueros y bueno, en los equipos que trabajo de hockey es fundamental la figura del arquero. Es un mundo aparte, yo siempre digo, el arquero es más allá que trabaja en equipo y es un deporte en equipo, pero es su mundo y un jugador puede cometer un error, pero atrás está su compañero o está el arquero. Sí, sí, sí. El arquero puede cometer un error y termina haciendo gol, o muchas veces lo que yo les digo es que puede ser gol, pero a lo mejor no ha sido una mala respuesta del arquero. Claro, totalmente. Pero llevar a ese clic, a ese cambio de correrse de esto, es re importante. Siempre me dicen, bueno, quiero ser la bada menos vencida. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, Y bueno, claro. hay un gran trabajo y aprender a correrse de los factores que no son responsables de ellos, que a veces tienen un buen desempeño y no porque hubo un gol en contra, no fui. Y en general tienen otro adicional también complejo, que salvo con algún defensor generalmente festejan solo. Las cosas que le pasan al equipo están tan lejos que en la distancia, cuando se da sobre todo en el fútbol, en algunos deportes como el hockey sobre patines, que es tan posicional, es tan postural que el arquero difícilmente se quiera parar, digamos, ¿no? Porque está ya en la posición adecuada. Es todo un tema realmente. Bueno, nos vamos a seguir ocupando de esto un ratito más, se quedan un ratito más, ¿no? Sí. Vamos a compartir la primera pausa. Estamos en Mendoza Deportiva, 617 Live. Allí nos encontrás durante toda la jornada, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que estamos cerrando con nuestro espacio aquí en la radio, en la 91.9.